¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya saben que es un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también del respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy tenemos que seguir hablando de aranceles, hoy tenemos que seguir hablando de mercados, hoy tenemos que seguir hablando de Donald Trump. Tenemos que analizar de nuevo lo que está pasando porque casi lo comentamos el primer día que estuvimos hablando de esta guerra arancelaria que ha planteado el magnate norteamericano que ocupa la presidencia del gobierno en los Estados Unidos. Y es que no sabemos exactamente qué va a pasar. Cada día el señor Trump nos puede sorprender con una nueva noticia. El primer día fue la puesta en marcha de unos aranceles en el Día de la Liberación y acompañado de unas tablas gigantes negras con rayas amarillas en donde se decía el arancel que le iba a poner a cada una de las regiones del mundo, incluidas aquellas deshabitadas en las que no existe intercambio comercial alguno, habitadas únicamente por focas y pingüinos. Bueno, pues a esas también les puso arancel porque consideraba que llevaban tiempo robando a Estados Unidos, que es el argumento, el gran argumento que ha empleado Donald Trump para desplegar esta política arancelaria. Estas bravuconadas arancelarias, hay que decirles a cada cosa por su nombre, pero es que al día siguiente, después del desplome de los mercados, o 2 días después, decidió que iba a poner en stand-by esos aranceles y que iba a mantener solamente un arancel del 10% a todos los países del mundo, menos a China, a quien se los subía notablemente por encima del 100%, para al día siguiente subirlo al 145%. Como ven, cada día es un nuevo afán, es una nueva ilusión sobre la política que está llevando a cabo Donald Trump. Y digo ilusión porque una política uno espera que tenga algún recorrido, pero es que cada día va cambiando de opinión. En redes sociales nuestro compañero y amigo Manuel Llamas hablaba en un comentario en Twitter muy acertado en el que decía que Donald Trump está haciendo eso que siempre ha dicho que le gusta hacer, dar palo y zanahoria, palo y zanahoria, palo y zanahoria, pero lo que no sabemos es exactamente para qué. ¿Qué es lo que está buscando Donald Trump? Hay que recapitular y recordar que Donald Trump nos dijo que iba a acabar con la guerra en Ucrania en 48 horas, que él se sentaría a negociar y como es un gran experto negociador y siempre consigue lo que quiere, pues que se sentaría a negociar con el señor Zelensky y con el señor Putin y que acabaría con ese conflicto en cuestión de horas o de días. Finalmente lo único que ha conseguido ha sido alimentar más al monstruo, al señor Putin, y ridiculizar o intentar ridiculizar al señor Zelensky, que lleva resistiendo de una manera heroica durante más de 3 años ese envite de los rusos. Y los rusos, que han demostrado que eran incapaces de ganar una guerra que se supone que iba a durar 3 días, porque por la potencia militar de Rusia acabaría en un suspiro con la resistencia ucraniana. Bueno, pues ahí van 3 años y no consigue acabar con este conflicto y al revés, está quemando tropas y quemando material en la frontera sin ser capaz de avanzar más de lo que ya lo ha hecho. Con lo cual, esa gran primera victoria que se quería anotar Donald Trump, bueno, pues no se la anotaba finalmente. Enseguida se puso con la cuestión arancelaria. Y uno diría, oiga usted, y la gran promesa de Trump que gustaba tanto y que nos hacía pensar que iba a ser algo muy positivo para todos y que se trataba, en definitiva, de reducir el gasto público, embridar el déficit, poner la deuda a buen recaudo, ¿esto ha hecho algo? No. Se ha centrado en Rusia, en Ucrania, no ha conseguido nada y ahora se va al tema arancelario y a su guerra arancelaria con China, con el resto del mundo como víctima y testigo de esta guerra arancelaria. Ahora dice el señor Trump que es un éxito porque está consiguiendo que todo el mundo se acerque a negociar con él de manera bilateral para así conseguir unos grandes acuerdos en cada uno de esos momentos. Pues bien, tampoco está consiguiendo nada. Dijo que quería reducir el pago de deuda, reduciendo los tipos de interés, y la deuda americana está disparando sus intereses
consiguiendo el señor Trump en este caso que se encarezca todavía más de lo que estaba en lugar de abaratársela, que era uno de sus grandes objetivos. Quería reducir la economía norteamericana, entrar en una mini recesión, o al menos eso se nos ha vendido, porque no ha sido un interés explícito suyo, para que los tipos de interés bajaran y de nuevo bajar su deuda. Pero es que lejos de resetear su economía de una manera sana, como se pretendía, a través de la reducción del gasto público, de la reducción de trabas burocráticas y de la reducción de impuestos, lo que ha hecho ha sido enfriar su economía y tener unas perspectivas de recesión por la incertidumbre que hay en el mercado y por el daño que está haciendo a sus propias industrias, también a aquellas que funcionan correctamente, aquellas que en una crisis por una reducción del gasto público no sufrirían, sino que ganarían. Bueno, pues esas también están sufriendo en el día de hoy por esta arbitrariedad arancelaria. Y lo que está consiguiendo es que el mercado de valores entre en una suerte de esquizofrenia en la que lo único que sube de una manera notable y específica es el índice de incertidumbre, el VIX, que se encuentra absolutamente disparado. Ahora las bolsas ya no saben si subir o bajar, si recoger beneficios, si rebotar cuando se pausan los aranceles. De verdad, es una situación de verdad dantesca. Vamos a ver hoy cómo se está tomando el mercado la situación actual. Vamos a analizar cuáles son de verdad los objetivos que persigue Donald Trump, porque a juzgar por lo que estamos viviendo, por lo que estamos viendo, ninguna de las acciones reales que ha llevado a cabo el señor Trump está yendo, digamos, en la dirección de conseguir algunos de los objetivos que podría llegar a plantearse. Y digo podría llegar a plantearse porque los desconocemos. No sabemos realmente qué es lo que busca Donald Trump. Vamos a ver la portada de Libre Mercado, resumimos las noticias del día y vamos ya con todo el análisis de la jornada de hoy. Bueno, y tengo ya conmigo a Beatriz García. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué asuntos tenemos destacados hoy en la portada de Libre Mercado? Bueno, aparte de muchos temas arancelarios, como toda esta semana, vamos a cambiar un poco de temática porque, bueno, Pablo Haro nos cuenta... Una exclusiva que no nos podemos perder. Sí, María Blasco ahora ya es exdirectora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ha sido muy polémico el paso de esta mujer por esta directiva porque hay muchísimo despilfarro, sobre todo en una entidad que tiene una especial sensibilidad para todos nosotros, que es una entidad en favor o en lucha contra el cáncer. Y bueno, pues Blasco, además de otras muchas cosas y otros muchos despilfarros, a ella le gusta viajar. Entonces ha estado viajando durante todos los años que ha ocupado en el cargo de una manera pues muy dudosa. Entonces en Libertad Digital hemos pedido algunos de sus viajes, de estos desplazamientos, y son a lugares muy exóticos, hay que decir. Ella se ha ido al Ártico, se ha ido también a Mozambique. Y bueno, la verdad que ella los llamaba viajes de intercambio cultural y bueno, artísticos y demás. No sé eso qué utilidad tenía para la entidad que dirigía, pero otro de los escándalos es que se llevaba a su mujer, a su hijo, a artistas que tampoco estaban contratados ni siquiera en la entidad. O sea, creaba como una especie de agencia de viajes, pero viajes pagados por todos nosotros. Y bueno, pues en Libre Mercado desgranamos todo. Cuánto le ha costado la expedición. Por ejemplo, la expedición al Ártico le costó más de 7.000 euros. Las justificaciones oficiales son completamente insultantes para todos nosotros. Dice que fomentaba las sinergias entre la ciencia y el arte. En un contexto de lucha contra el cambio climático. Exactamente, pero que con quien tienes que luchar es o promover la investigación para luchar contra el cáncer, otro tipo de sensibilidades. Pero bueno, pues muy controvertidos, la verdad, estos viajes, estos gastos, y que está, no debemos cesar en ponerlo sobre la mesa. También se iba a Nueva York, a Chicago, a Washington, ella, pues, donde podía. Mientras el CNI registraba pérdidas, ella no dejaba de viajar. Eso es. Con su familia y amigos. Beatriz, te voy a pedir que no te hagas muy lejos porque queremos analizar contigo la pieza que publicas hoy, el golpe de gracia en los mercados que habría logrado frenar a Trump, porque forma parte del análisis que tenemos hoy, pero destácame al menos un aspecto más de los que tenéis en la portada hoy. Bueno, pues tenemos por la parte de los ganaderos que están bastante preocupados por
la contrarrespuesta de Europa, que es lo que no tiene que hacer. O sea, ahora mismo sí que es verdad que la Unión Europea ha paralizado también los aranceles a Estados Unidos en respuesta a que Trump parece que ahora se centra en China y no en la Unión Europea. Pero la respuesta de Europa pues fue una lista de más de 1.000 productos que iban a ser gravados, o sea, una lista de productos que nos iban a costar más caro. Entonces, por la parte de los ganaderos les preocupan mucho los aranceles a la soja americana y bueno, pues ellos alertan de que subirá el precio de la carne. O sea, que son consecuencias de esta lista de catastróficas desdichas que provocan los aranceles. Desde luego que sí, insisto, no te vayas muy lejos, que ahora nos tienes que explicar esa pieza fantástica que has hecho en Libre Mercado, porque forma parte del análisis en el día de hoy. Por supuesto. Pues nada, en un ratito te veo, Beatriz. Vale. Muchas gracias. Vamos a ir enseguida con el tema del día, con todas las personas que van a pasar por aquí para intentar hacernos entender esto de la mejor manera posible, pero antes déjenme que les recuerde que tienen una alternativa fantástica para invertir, incluso en estos momentos de incertidumbre. Sí, pueden exponerse a la inversión inmobiliaria, a las rentabilidades que ofrece el negocio inmobiliario sin necesidad de comprarse una casa y ponerla en alquiler o comprarla para luego venderla. Pueden ustedes favorecerse de la operación o de cómo funciona el crowdlending inmobiliario. Cibislend es una de las plataformas que utilizan este sistema, mediante el cual ayudan a financiar proyectos inmobiliarios en lo que usted puede ser uno de los inversores. Desde 250 euros para obtener rentabilidades de entre el 10 y el 13% en plazos muy cortos, entre 10 y 15 meses habitualmente, siempre con garantía hipotecaria. Si entran ustedes en Cibislend con V terminado en d.com, cibislend.com, van a tener toda la información. Y ahora sí, vamos con el tema del día. Este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. Vamos ya con la primera parada de este itinerario informativo que tenemos hoy para tratar de conocer más de cerca pues cómo está evolucionando toda esta guerra comercial que planteaba Donald Trump en el Día de la Liberación, y acudimos a los servicios informativos de radio. Estamos ya con Leticia Vaquero. ¿Qué tal, Leticia? Pues muy bien, Luis. ¿Qué tal? Estás aquí para contarnos minuto y resultado. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Pues fíjate que el IBEX 35 ha amanecido esta mañana con ganancias del 0,6% y lleva toda la mañana entre que no sabe si va o viene. El rojo y el verde. Efectivamente, en este momento gana un 0,25% hasta los 12.370 puntos, más o menos en línea con el comportamiento del Eurostoxx 50, que cae un 0,5%, bueno, mucho más que en el IBEX 35, y es algo parecido a lo que está ocurriendo en la bolsa de París, de Milán y de Frankfurt. Son leves caídas respecto a días anteriores. Sin embargo, igual que en las jornadas anteriores, las bolsas de China siguen en verde, aunque en el caso de hoy con subidas muy poco pronunciadas de entre el 0,4 y el 1%. Además, esto a pesar del recrudecimiento en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Luis, porque fíjate, si ayer anoche conocíamos que la Casa Blanca explicaba que en realidad los aranceles que le habían impuesto a China no eran del 125%, como hasta ahora, en esta escalada de esta misma semana, del 84 al 104 y del 104 al 125, sino que en realidad es del 145 porque se les había olvidado comentar que faltaba el 20% previo que se le había impuesto en un primer momento a China por no combatir lo suficiente la salida del fentanilo de China y que puede al final acabar en Estados Unidos. Esa es la teoría principal de la administración de Donald Trump. China responde de esta manera, ahora esta mañana, diciendo así, que me has puesto el 145, pues yo respondo a la entrada de producto americano en mi país con aranceles del 125% que entrarán en vigor a partir del 12 de abril. Eso sí, han dicho que no van a responder a nuevos incrementos por parte de Estados Unidos. No sabemos si es que empiezan a negociar o qué es lo que se atisba después de esa última negociación o esas últimas conversaciones. Lo que sí te puedo contar es que en este momento hay una reunión extraordinaria del Eurogrupo en Varsovia, en Polonia, desde donde ha hablado el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, confiando en esta pseudo tregua dada por la administración Trump de 3 meses, de 90 días, porque él considera que esas negociaciones con Estados Unidos pueden llegar a buen puerto.
Es la mayor relación comercial del mundo, queremos protegerla y necesitamos protegerla. Y ya hemos dicho muchas veces que hacen falta que las dos partes estén proactivas y quieran entrar en la negociación. Por lo tanto, esa señal que dio Estados Unidos es un primer paso para entrar en la negociación, pero efectivamente hay que considerar que todavía están en marcha gran parte de esos aranceles que ya se han implementado por parte de la administración americana. Hay que conseguir llegar a un acuerdo negociado y equilibrado. Eso es lo importante. Está bien visto lo que dice el Ministerio desde el Ministerio de Economía, ¿no? Precisamente porque recuerdan que sí que se están aplicando aranceles a los productos europeos que llegan a Estados Unidos, como el aluminio o el acero, o en el caso de los coches. En este escenario de primero vamos a negociar estos 3 meses y después ya veremos, también está la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien en una entrevista en Financial Times ha dejado claro que si no fructifican estas conversaciones, tenemos un plan B. Dice que podríamos ponerles un impuesto a las grandes tecnológicas norteamericanas. Pensaba que teníamos el sonido de von der Leyen. No, porque ha sido una entrevista escrita. En Financial Times. Bueno, es que ya sabes que ahora cuando se hacen entrevistas escritas, generalmente los diarios digitales publican el vídeo. También lo cuelgan, podría ser. Que teníamos el sonido de von der Leyen y por eso me he quedado callado. Ahora la llamamos. Disculpen los oyentes. Bueno, pues la verdad que punto de momento de inflexión. Lo que sí tenemos desde luego es a la Unión Europea amenazando con esos aranceles y responder a la guerra comercial con más guerra comercial, lo que esto son malas noticias para todos nosotros, porque lo que sí que podemos decir casi seguro es que vamos a ver un incremento de precios en los servicios y productos que consumimos. Eso seguro, aunque mire lo que dijo el otro día el gobernador del Banco de España, el señor Escrivá, que no estaba eso tan claro, que fueran a subir mucho los precios, porque dice que probablemente caerá mucho la demanda. Entonces, a ver si se queda en tabla. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Leticia Vaquero, desde los servicios informativos de radio, muchísimas gracias. A vosotros. Ya estamos con Beatriz García. Muchas gracias por quedarte por aquí cerca, Bea. Hemos estado viendo lo que es minuto y resultado, todo lo que tenemos ahora mismo en agenda, y decía yo que nos tenías que explicar este golpe de gracia en los mercados que habría logrado frenar a Trump y que creo que tiene mucho que ver con uno de los grandes problemas de Donald Trump, lo comentábamos en el comentario inicial, y que busca supuestamente Donald Trump, que es abaratarse su deuda. Pero es que la deuda... tenemos un problema con ella. Hombre, claro, le ha salido, por decirlo de forma coloquial, el tiro por la culata, o le salió el pasado miércoles a Donald Trump. Una de las ideas que planteamos ahora mismo sobre qué es lo que está pensando, qué se le pasa a Donald Trump por esa cabecita, que no lo sabemos nadie, la verdad que no sabemos si está improvisando. Están los que piensan que es un plan perfectamente estructurado, pero vemos que está dando tumbos a nivel de estrategia económica cada día. No se sabe, es completamente imprevisible, no se sabe lo que va a ocurrir mañana en la Casa Blanca o qué ideas van a tener, pero sí que lo que estaba claro es que pues Donald Trump lo que quería era tener una deuda barata, lo que no va a hacer bajo ningún concepto el líder del America First es obligar al Tesoro de Estados Unidos a financiarse más caro. Esto pues no es una idea que a ningún político ahora mismo, con las ideas o la estrategia de Trump de proteger a Estados Unidos, se le pueda ocurrir, sobre todo con una deuda que tiene Estados Unidos que es completamente demencial. Entonces, pues, ¿qué ha pasado aquí? El miércoles se produce un efecto que a Donald Trump seguro que le ha sentado muy mal, o que le sentó muy mal, que era la subida de los tipos de interés del Tesoro. Por ejemplo, si veíamos el bono a 10 años, veíamos que el bono a 10 años estaba en el entorno del 4,5%, cuando 3 días antes estaba en el 3,8, 3,9, por esa franja de precio del bono. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues justo el miércoles los mercados se dieron cuenta, se percataron de que los inversores estaban huyendo de la deuda de Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos, que tanto Donald Trump pues le interesa, y a todos los mandatarios de Estados Unidos que actúe como, o que la consideren como un valor refugio, estaba perdiendo prestigio en los mercados. Los mercados estaban dando una señal de que no se estaban fiando de la deuda, por lo que pues Estados Unidos tenía que pagar más por convencer a cualquier inversor de
comprarla. Y justo ese miércoles pues se produjeron esos dos efectos, que es que Donald Trump estaba empecinado en aranceles masivos a todos los países, el precio del bono se disparó, fue una respuesta de los mercados, y Donald Trump después reculó. ¿Pueden estar relacionados? ¿Existen las casualidades? Pues esto yo se lo dejo a nuestros oyentes. Sí que es verdad que por la parte de China siempre, bueno, pues existían rumores de que China no solo podía contrarrestar los aranceles de Trump, subiendo también los aranceles a Estados Unidos. De repente se generó una especie de partida de mus en el que nadie decía órdago, pero seguían envidando todavía más. Los aranceles de China ahora mismo de China a Estados Unidos están a más del 80%, y los aranceles de Estados Unidos a China en el 145%. Digo esta frase, si no ha habido, o sea, este dato, si no ha habido otra nueva subida en los últimos minutos, porque todo puede pasar. Es que fíjate la precariedad de la situación que tenemos, que es que no sabemos cuándo va a caducar la información que estamos dando y que es de anoche. Sí, sí. O sea, claro, si este nivel de incertidumbre lo tenemos los profesionales de la información, que no estará pasando en las mesas de trading de todo el mundo, claro. Por supuesto. Y bueno, pues con esta especie de guerra abierta, encarnizada entre Xi Jinping y Donald Trump, subiendo aranceles, los rumores de que China se estuviese guardando una especie de venganza por la puerta de atrás, una venganza velada, que sería la venta de los bonos. No sabemos ahora mismo quién ha vendido los bonos de Estados Unidos. Es imposible saberlo. A día de hoy no tenemos datos oficiales, pero sí que es verdad que, si analizamos China ahora mismo es el segundo tenedor extranjero de deuda de Estados Unidos, por encima de Japón. Esto antes no era así, antes era China el líder, el país que más deuda tenía de Estados Unidos, y China ha ido deshaciéndose de la deuda de Estados Unidos, y pues mucha gente, sí que es verdad que muchos analistas teorizan en que este dejadez de la deuda de Estados Unidos podría ser por también una especie de guerra comercial velada. O sea, si Estados Unidos y China están enfrentados comercialmente, quizá China está fomentando salir de Estados Unidos y dejarle que su deuda se la coloque a otras personas. Y ahora mismo, pues China es el segundo tenedor de deuda, está Reino Unido y han llegado a tener prácticamente lo mismo, y está Japón. O sea, otra teoría es que fuera desde Japón que se estuvieran deshaciendo de los bonos de Estados Unidos. Pero sí que es verdad que, sea como fuere, lo que hemos vivido ha sido una señal de desconfianza total hacia Estados Unidos. La confianza es muy difícil de recuperar. O sea, estos vaivenes que no sabemos si Trump va de farol o de verdad no tiene un plan, o de verdad está improvisando, o no sabe por qué hace las cosas y luego lo justifica a posteriori y se inventa una justificación, pues esto a ningún inversor le deja tranquilo. Y hay que darnos cuenta que Estados Unidos tiene una deuda brutal de los últimos años y que tiene que seguir colocando si quiere Donald Trump mantener sus políticas. Además, ahora tiene mucho que pagar, porque claro, o sea, si ahora quieres subvencionar a tus empresas ineficientes, pues lo harás vía deuda pública, porque no creo que vaya a optar por subir los impuestos. Así que en eso estamos, Luis Fernando. Bueno, pues desde luego uno de los match ball más importantes que tiene Trump y que tiene la economía norteamericana, que es esa enorme deuda que mantiene, que se ha generado en los últimos años y que yo creo que va a dictar el futuro del país en el medio plazo. Muchas gracias, Bea, por esa información. Seguimos analizando el tema del día. Vamos a... Y ya tengo conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy estás contento, ¿eh? Sí, es un Hoy tema... uno de los vicios que tiene Rubén es la teoría monetaria. Y hoy le he dicho, hoy vas a gozar porque quiero que me analices desde el punto de vista monetario cuáles son los efectos de algunas de las realidades que estamos viendo y que por la celeridad informativa de cada día y de la toma de decisiones que están tomando los actores políticos en este momento, desde Donald Trump a China, pasando por España y su viaje a
a visitar a Xi Jinping, la verdad es que hay datos que no les estamos contando a ustedes porque muchas veces es difícil de interpretar. Pero uno de los efectos más importantes que está teniendo la política arancelaria de Donald Trump y los vaivenes de mercado son dos. Por un lado, el petróleo, que está en el entorno de los $64, cosa que sí estaba buscando Donald Trump, que estuviera ahí en el entorno de los $60. Pero por otro lado está la fortaleza o debilidad de la moneda, del dólar, de esa moneda que es divisa internacional, es refugio monetario para todo el mundo y que está cayendo. Ahora mismo el dólar se cambia por 128 euros, no me dejarás mentir, o 118, no sé exactamente. El dólar, mira, ayer el dólar estaba cayendo a mínimo de 3 años. Y lo que teníamos es que en este contexto el euro se disparó hasta los $1,13 y llegó a rozar los 1,14 a lo largo de la madrugada. Y por tanto, aquí vemos cómo la política arancelaria de Trump es uno de los factores que está alterando la cotización del dólar en los mercados de divisas y, por tanto, en un sentido especialmente negativo, porque lo que está haciendo es depreciarse con respecto al resto de monedas. También las asiáticas, que, por cierto, se han visto afectadas, pero en menor medida, porque si las comparamos con el dólar, tanto el yuan como el yen, en las últimas horas se han logrado, de algún modo, recuperar de las caídas que experimentaron los últimos días. ¿Y qué efectos tiene esto? Porque, a ver, todo proteccionista que en el mundo ha sido, y yo creo que Donald Trump lo que está demostrando es que es sobre todo un líder proteccionista, una de las herramientas que siempre le ha gustado tener es el control del Banco Central para decir, oiga usted, momento de crisis, momento de dificultades, devalúo mi moneda, así gano poder competitivo con el resto de países y consigo hacer una inyección de capital importante para mis empresas y, digamos, en un primer momento es como echarle gasolina, ¿no?, a un motor que está renqueando y en un primer momento, en un primer apretón, consigas que salga adelante. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que este tipo de prácticas lo que hace es devaluar de una manera brutal la moneda, generar desconfianza sobre la economía y someter a esa economía, en definitiva, a una inflación tremenda, a un bastardeo de la moneda y, sobre todo, empobrecer de una manera notable a la población. Es lo que está buscando Donald Trump y, sobre todo, ¿qué efectos va a tener esta tendencia que ha tomado el dólar? Bueno, no estamos en la cabeza de Trump y, por tanto, no podemos saber lo que busca, sobre todo viéndolo visto, porque estos últimos días ha dado bandazos, ha tomado todo tipo de decisiones, ni siquiera tenemos algo objetivo que nos diga, mira, esto indica que el objetivo es este, porque como ya analizasteis, por ejemplo, con el caso de la deuda, que se decía que quería refinanciarla de forma más barata, al menos no lo está logrando, porque la deuda o los bonos a 10 años norteamericanos están, digamos, ahora mismo una rentabilidad del 4,5%, es decir, que los inversores confían menos en la solvencia del Estado norteamericano. Y esto es importante porque si vamos al caso de Argentina, por ejemplo, tenemos que su moneda, su divisa, se ha apreciado en el último año gracias a que Javier Milei ha logrado recortar gasto y sanear las cuentas públicas. Claro, la cuestión es, ¿cómo se tomaría el mercado que Trump quisiera refinanciar la deuda de forma más barata mediante la devaluación? Pues suponemos que no muy bien, ¿no? Porque lo que indicaría es que el Estado americano no es capaz, en este caso Donald Trump, su administración, de sanear las cuentas públicas de una forma distinta que no es manipulando el poder adquisitivo de la moneda. Y esto, al fin y al cabo, lo que demuestra es debilidad del Estado americano en cuestión económica y, por tanto, también se puede anticipar, ¿no?, que la marcha de la economía estadounidense se vería afectada porque precisamente, al fin y al cabo, disminuir el poder adquisitivo de la moneda lo que implica es empobrecimiento. Es cierto que podría dinamizar el comercio internacional, que es lo que también se planteaba como hipótesis que podría buscar China en respuesta a la política arancelaria de Trump, pero en cualquier caso, pese a eso, los ciudadanos seguirían siendo más pobres, porque su moneda, cada unidad monetaria, podría comprar menos cantidad de bienes con respecto a lo anterior. ¿Y qué pasaría si la respuesta a esta devaluación, que es lo único que está consiguiendo ahora mismo Donald Trump del dólar, si China responde devaluando el yuan? ¿En qué riesgo, qué situación nos dejaría eso? Bueno, comentaba el otro día en su canal de YouTube Juan Ramón Rayo que una guerra de divisas, ya sea iniciada por Estados Unidos, por China o cualquier otro agente interesado en devaluar la moneda, lo que podría llevar al fin y al cabo
es a una depresión mundial, porque si las monedas se devalúan y al mismo tiempo los inversores pierden confianza y se descapitaliza toda la economía, lo que llevaría es a una disminución del crédito. Y si el crédito o la cantidad de crédito que se concede se reduce, lo que vemos es que la inversión también se estancaría y, por tanto, la actividad económica a nivel mundial. Y eso, de forma sistémica, llevaría a una depresión mundial. O sea, a una nueva Gran Depresión. Claro. Una Gran Depresión que suena demasiado al pasado y que también arrancó en el pasado cuando se decidieron poner en marcha políticas proteccionistas muy importantes en Estados Unidos. Curiosamente, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Efectivamente, eso es una frase muy, muy buena que siempre está bien recordar, porque es bastante cierta en la medida en que vemos que las últimas depresiones financieras se han producido por manipulaciones del poder político sobre la moneda. Y esto en una economía como la actual, primero, interconectada a nivel mundial y segundo, muy dependiente de los mercados financieros, que se suele decir que muchas veces no parece que a la vista tengan mucha conexión con la economía real, pero al fin y al cabo está totalmente conectado, porque esos ahorros y ese capital que fluye a través de los mercados financieros acaba afectando al fin y al cabo a la actividad económica real, ¿no? En fin, es uno de los riesgos principales que tenemos ahora mismo en nuestra economía, con lo cual... Bueno, y simplemente quería apuntar una cosa, porque Gustavo Martín siempre añade, ¿no?, e insiste en que el oro es el valor refugio por excelencia y más en una situación como la actual. Pues se confirma con las últimas noticias, por comentar de una forma muy resumida, y es que el oro sigue marcando máximos históricos y ya se acerca a los 3.230 euros. ¿Y esto por qué? Porque con todo lo que estamos comentando, primero, con monedas que podrían devaluarse y segundo, con estancamiento económico a la vista, lo que tendríamos es una estanflación, que también lo hemos comentado alguna vez en libre mercado. Una estanflación que sería prácticamente el peor escenario posible para los intereses de los particulares en cualquier parte del mundo en el que se produzca ese fenómeno. Rubén Folguera, muchas gracias por acercarnos esta lección de política monetaria a la luz de todo lo que estamos viviendo en el día de hoy y en esta semana en la que no hemos cambiado de tema, ¿verdad, Rubén?, en ninguno de los días. Espero que desde aquí al menos estemos aportando granitos de arena suficientes como para que ustedes puedan comprender todo lo que pasa y lo que sucede a nuestro alrededor y también los riesgos que tenemos sobre la mesa. Rubén Fernández, muchas gracias. A ti. Rubén Folguera, Sí. perdón. Rubén Folguera, muchas gracias, Rubén. Continuamos buscando el análisis en esta ocasión de uno de nuestros principales analistas de cabecera, Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermene? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Luisfer? ¿Cómo andas? Bueno, pues analizando todo lo que está trayéndonos la actualidad desde Estados Unidos, hoy especialmente desde China, en un escenario internacional en el que parece que vamos cambiando, que se va cambiando los paradigmas que conocíamos hasta el momento y lo que vemos es un sufrimiento en las bolsas en forma de volatilidad y de incertidumbre. Pero más allá de esto, tenemos dos asuntos importantes. El primero, las cosas que Donald Trump sabemos que está haciendo, que es la amenaza con aranceles, periodos de gracia posteriores, pese a que ya ha subido un 10%, que es lo que mantiene de momento fijo. Lo que, digamos, aplaza durante 90 días es esos aranceles por encima de ese 10% que ha puesto a diferentes latitudes, pero a China no, le redobla la apuesta, se lo sube al 145%, mientras tenemos a nuestro presidente que se va a China a compadrear con Xi Jinping en este mismo momento, en un momento, bueno, pues yo creo que muy evocador, ¿no? O sea, es un momento paradigmático para hacer esa visita a China. Y por otro lado tenemos un elemento que es el que no conocemos, que es exactamente qué está buscando Donald Trump con todo esto. Porque se nos dice que lo que busca es que abarate la deuda, pero no se termina de abaratar. Lo que se nos dice es que lo que busca es una mini recesión para resetear la economía americana y que crezca de nuevo sana. Pero lo que está consiguiendo es hundir a la industria y no precisamente saneando la economía, que es lo que también nos habían dicho que buscaba. Vemos que, lejos de tener unidad de acción en su gobierno, empieza a haber unas tensiones significativas entre
quien ha sido su ticket electoral de facto, que ha sido Elon Musk, más allá de J.D. Vance, y el que es el ideólogo, según nos cuentan, Peter Navarro, de esta bravuconadas arancelarias que estamos viendo. Desde luego, un ataque sin precedentes al libre comercio que provienen del que venía a ser llamado al país más defensor del mismo, que sería Estados Unidos. ¿Cómo nos comemos esto, Hermenegildo? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué crees que de verdad quiere hacer Donald Trump? Pues mira, Luis Fer, yo creo que Donald Trump tenía un plan inicial y yo creo que se le ha ido de las manos. Es decir, esto es como si le hubieras entregado las llaves del coche a un tarao o del autobús escolar. Entonces, bueno, pues va pegando unos bandazos tremendos con una serie de asesores que le dicen cosas absolutamente contradictorias. Yo creo que él tenía mucha confianza en el plan inicial de que los aranceles iban a provocar una vuelta masiva de las capacidades de fabricación y de las capacidades industriales y anuncios de relocalización en Estados Unidos, pero claro, pierde la perspectiva de lo siguiente. Por una parte, el dinero está invertido en zonas donde hay perspectiva de ganancia y de cierta estabilidad. Tú no vas a invertir en los bonos soberanos de un país que tiene una política económica o una política monetaria errática o cambiante, que no te da la perspectiva de estabilidad en el medio y en el largo plazo. Eso ha provocado que si el efecto que quería alcanzar con esa mini recesión o esa bajada de la cotización en los mercados, que el dinero huyera hacia el bono americano, no lo ha conseguido. Por otra parte, lo del aumento indiscriminado de los aranceles contra China, aparte de dispararse en el pie, a mí me recuerda mucho a la carrera armamentista, ¿no? Cuando justo en plena Guerra Fría entre rusos y soviéticos, era ver quién iba aumentando su capacidad nuclear y decían aquella estupidez de... Entre americanos y soviéticos. Claro, rusos y soviéticos eran los mismos. No, perdón, americanos y soviéticos, quiero decir. Estados Unidos y la Unión Soviética. Se ha entendido. Hermen, era por hacer el chiste. Ha sido un lapsus lingüe, ¿no? Y entonces, en aquella... acuérdate que se decía, hay capacidad nuclear instalada para destruir al mundo 150 veces. Digo, pero si basta una. O sea, es decir, no puedes destruir más de 2 veces la misma cosa, ¿no? Pues aquí estamos en una escalada que lo importante ahora ver es cómo se desescala, es decir, cómo se van dando los pasos hacia atrás simultáneamente, pues para deshacer una situación que no está beneficiando a nadie. Lo bueno de toda esta situación, Luis Fer, es que la realidad es muy tozuda y que las leyes económicas son muy tozudas y que las leyes económicas, como las leyes de la física, se cumplen y que el comportamiento humano obedece a los mismos patrones y que la confianza es fundamental y que tú tardas un segundo en destruir la confianza y tardas muchos años en construir esa confianza destruida. Entonces, como todo esto es una oportunidad ¿para quién? Bueno, pues es una oportunidad para los partidarios del libre comercio. Yo creo que la Unión Europea tiene una oportunidad de oro para eliminar los aranceles, para empezar a negociar acuerdos de libre comercio a lo bestia con todos los países y para tener una política que no dependa con una diversificación, que era lo que había conseguido el comercio internacional y con el avance gigantesco de la Organización Mundial de Comercio, que era el foro donde se discutían las cuestiones comerciales. Yo no estoy de acuerdo con tu afirmación de que Estados Unidos es un país que proclama la libertad económica. Estados Unidos es un país que tiene en su ADN el proteccionismo y lo ha tenido siempre. Es decir, es un país muy autárquico, es un país que piensa que tiene que cumplir una misión universal y que los demás tienen que bailar alrededor. Y yo creo que en este caso se han pasado de frenada o de cálculo a la hora de pensar que iban a conseguir doblar el brazo rápidamente, pero lo que han provocado es justamente el efecto contrario, que es la huida de capitales de sus mercados de capitales. Pero es que, Hermene, Donald Trump también quiso ser el que en 24 o 48 horas iba a solucionar la crisis
en Ucrania con Rusia, y lo único que consiguió fue vilipendiar al agredido y darle oxígeno al agresor, que además lleva 3 años sin ser capaz de hacer nada más que quemar tropas allí en Ucrania. Esto parece que se nos ha olvidado, pero sucedió hace 3 días, como quien dice, y ahora de repente tenemos este nuevo frente abierto. Sí, yo creo que él piensa que sus deseos o su visión del mundo va a conformar la realidad, es decir, es cuando dices voy a conseguir alcanzar, porque él, yo creo que su modo de pensar es muy el modo de pensar de alguien que hace negocios bilaterales, es decir, tú estás negociando la venta de una casa o la compra de una casa, te puedes permitir el lujo de lanzar una serie de faroles. Cuando tú no controlas todos los elementos y dentro del paquete de la casa pues va el colegio de tus hijos o va el suministro de electricidad, y resulta que por estar bravuconeando el tío que te suministra la electricidad te dice te voy a cortar la luz, y dices, es que con esto no había contado, digo, no, pero es que esto es un paquete mucho más amplio. Entonces, la negociación a cara de perro en una operación de fusión o de adquisición de una empresa no tiene absolutamente nada que ver con el establecimiento o la imposición o el sacar piezas del mecano del concierto internacional, porque la geopolítica y la geoestrategia es muy complicada por una sencilla razón, porque en política exterior no hay amigos ni enemigos, lo que hay son intereses, y los intereses y los equilibrios de los intereses son muy complicados. Hablabas de la visita de Pedro Sánchez. Yo creo que aquí había un gran dilema, porque las visitas de Estado se preparan con muchísimo tiempo, entonces tú no puedes. ¿Cuál es la razón para suspender una visita? ¿Que Trump les ha aumentado los aranceles? Hombre, no sería planteable, ¿no? Justamente pudiera haber sido un motivo de suspensión de una visita si China hubiera impuesto a la Unión Europea aranceles del 145%, pero no es el caso. Entonces, estamos, yo creo que en una situación donde, como decía Felipe González en una entrevista hace algunos años, el futuro ya no es lo que era, ¿no? El problema es que tenemos unos mimbres con los que tejer el cesto del nuevo panorama internacional, que han cambiado, y el paradigma ha cambiado, las cosas han cambiado, y entonces tenemos que ajustar las velas de la navegación a un viento cambiante. Esto no es lo mismo que hace unos años. Hace 40 años pues teníamos, como decía antes, a la Unión Soviética y a Estados Unidos, y nosotros debajo de ese paraguas nos cobijábamos. Ahora tenemos otro mundo completamente distinto, más multipolar. Tenemos China, tenemos Estados Unidos, tenemos Rusia, tenemos potencias emergentes, tenemos integrismo islámico, tenemos problemas en el Magreb, tenemos amenazas que son multipolares. Entonces, oye, lo que hay que hacer es pensar cómo responder y qué tipo de arsenal tengo que tener yo para responder a las agresiones o a los desafíos de esta nueva realidad. Hermenegildo Altozano, te agradezco mucho que hayas querido sacarnos un huequito en tu agenda para poder analizar esta situación que vivimos y que nos lleva repitiendo tema aquí en Con Ánimo de Lucro ya varios días. Muchísimas gracias, señor. Sabes que es un placer, Luis Fer. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. 10 minutos para la 1, para las 12 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro. Tenemos que abrir página de mercados. Y les voy contando que el IBEX 35, que repasábamos antes con Leticia Vaquero, continúa en este momento en verde y además crece un 0,62% según nos muestran las aplicaciones en tiempo real, con parte de los valores del 35 subiendo, algunos de ellos con fuerza, como Solaria Energía, que se anota un 5,19%, Unicaja Banco un 2,87% e Iberdrola un 2,34%. Por el lado de las caídas, Fluidra se lleva la peor parte, un 3,11%, y AG un 2,14% y ACS un 0,28%. Esta es la situación, la foto fija que nos ofrece ahora mismo el principal indicador de nuestro mercado, pero hay otros muchos aspectos que tenemos que destacar, que analizar y que comentar sobre la evolución de los mercados en días verdaderamente apasionantes, y para ello tenemos a nuestro analista de cabecera para el día de hoy, que es desde Santa Lucía AM, nuestro compañero Tacho Arrimadas. Tacho, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Luis Fernando, ¿cómo estás? Bueno, pues imagino que como tú, muy pendiente de la evolución de los mercados, muy pendiente de la reacción de estos a las distintas noticias que vamos conociendo cada día, se está convirtiendo casi en un ejercicio de riesgo el analizar la bolsa estos días, Tacho. Bueno, sí, ya analizar la bolsa por lo general es un ejercicio de riesgo, pero ahora es que digamos que lo es más, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la verborrea de Donald Trump y lo rápido que cambia de opinión, ¿no? Que básicamente dice una cosa y la contraria en el mismo día, una cosa por la mañana y otra por la tarde. Y ahora mismo, pues, ya hemos visto cómo desde el miércoles hasta ahora ha suavizado mucho el discurso de aranceles con casi todos los países, las bolsas han reaccionado a eso. Los ha endurecido con China, yo creo que los ha endurecido tantísimo precisamente para forzar una negociación rápida con ellos y, en fin, las bolsas están reaccionando al minuto, ¿no? Al minuto de las declaraciones de Donald Trump y esto que conste que desde luego no ha acabado ahora, ¿no? Me comentaba algún cliente, oye, parece que vamos a tener 90 días de tranquilidad ahora que Donald Trump ha dicho que nos baja los aranceles al 10%. Por supuesto que no. Vamos a seguir hablando y seguro que vamos a seguir teniendo información y noticias de Donald Trump. Durante todos estos días vamos a conocer acuerdos con sus socios comerciales, que básicamente somos todos, y las bolsas van a seguir reaccionando a eso. Dicho lo dicho, al igual que, pues en algún momento seguro que hemos comentado tú y yo que aranceles del 25, del 35% son tremendamente disruptivos para la economía, podemos pensar como mal menor que se puede sobrevivir con aranceles del 10, ¿no? Que es la base que tenemos ahora. Bueno, tendremos que pensarlo, ¿no? Pese a que unos aranceles del 10%, Tacho, antes de que llegara todo esto, también hubieran sido disruptivos en el sentido de que para algunas latitudes, como pueda ser Europa, es multiplicar por más de 3 lo que ya tenemos. En cualquier caso, Tacho, ¿cómo podemos interpretar los movimientos de la bolsa? Cada vez que veamos grandes caídas es porque lo que ha llegado no se lo esperaba el mercado y va a peor, porque hay recogidas de beneficios después de grandes subidas. Danos un poco de guía de lectura de los movimientos que estamos observando en el mercado. Pues fíjate que bien sonaba mucho el run, ¿no? Desde final de año de que, oye, va llegando el momento de que haya algo de recogida de beneficios. Y bueno, yo creo que las recogidas de beneficios, este tipo de correcciones en bolsa son plenamente saludables. Yo creo que todo el mundo recogida de beneficios después de lo que ha pasado se ha volatilizado. Las bolsas están ahora reaccionando, como te decía antes, ¿no? Al minuto a minuto de las declaraciones de Donald Trump, porque la verdad es que si hay algo que sienta mal a las bolsas es la incertidumbre y digamos las declaraciones erráticas. Yo creo que así tenemos que estar interpretando las caídas. Creo que tampoco nos tenemos que dejar llevar por la euforia, porque al igual que estamos viendo caídas de 6, 7 y 8%, estamos viendo subidas en las mismas magnitudes. Hoy, por primera vez, si no recuerdo mal, en 5 o 6 sesiones, estamos teniendo una sesión medianamente razonable de bolsa, porque, bueno, en fin, se está moviendo fuera de esos rangos de más o menos 5%, y lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, desde luego yo, para mis clientes, para los clientes de Santa Lucía AM, siempre recordarles que entrar en bolsa es entrar para hacerlo con visión en largo plazo y intentando no hacer market timing, que siempre suele ser estrategia perdedora, Así que mirar estos movimientos desde la lejanía, con cabeza fría, y desde luego para aquellas personas, y así lo digo, que estén planteándose ahora mismo entrar a invertir en bolsa a 3-5 años vista, considerarlo como una oportunidad, porque nuestro escenario central es que Donald Trump va a tener que negociar, que por lo tanto esos acuerdos, esos flujos comerciales se van a ir recuperando de forma gradual, y que la bolsa, por tanto, está barata después de este 15-20% de corrección tan brusca en tan pocas sesiones. Precisamente de esas oportunidades quería preguntarte ahora, Tacho. Especialistas como tú nos hablan de oportunidades. Aquí en este programa hemos recordado cómo cuando la bolsa corrige y lo hace con fuerza, como es esta ocasión, en momentos de tribulaciones, de crisis, de cisnes negros, es cuando se generan las grandes oportunidades. Pero
¿qué les podemos decir a los inversores particulares? Sobre todo aquellos que estén invertidos y que hayan visto temblar las piernas estos días por todo lo que ha sucedido, y luego otro consejo a los que todavía no han entrado pero se lo están pensando. Pues dos cosas fundamentales. La primera de ellas es el plazo, ¿no? Yo no voy a opinar sobre clientes que a lo mejor estén pensando ahora en entrar en bolsa en términos más especulativos, es decir, entrar o salir, ¿no? Pero creo que en estos momentos, con estas correcciones, los gestores de fondos, quiero decir, están buscando oportunidades en aquellas compañías que les puedan gustar por fundamentales, pero a las que antes no habían podido acceder por precio, porque a ti te puede gustar una compañía mucho, decir, bueno, oye, me gusta mucho, me creo su modelo de negocio, me creo a sus directivos, pero es que la acción está cara. Nuestros gestores están especialmente activos en estos días, yendo a comprar o a buscar o a esperar a que ciertas compañías que les gusten mucho se pongan en precio, pero siempre pensando en los próximos 3-5 años. ¿Y por qué digo esto? Porque la bolsa va a ser difícilmente predecible en los próximos meses mientras Donald Trump siga negociando aranceles, pero bajo nuestro escenario central de que va a tener que negociar, porque lógicamente forzar estos aranceles de forma muy prolongada en el tiempo le haría muchísimo daño a él y a Estados Unidos. Lo dicho, en la medida en la que dejemos pasar ese plazo y en que Donald Trump siga nuestro escenario central, que es el de la negociación, habrá muchas de estas compañías que a día de hoy son buenas, tienen balances sólidos y equipos capaces, que por supuesto van a tener una revalorización interesante. Para empezar, van a cerrar ese gap del menos 15% que han tenido en los últimos días, y luego, lógicamente, seguirán creciendo a su ritmo normal, porque son compañías sólidas, y eso es lo que tenemos que perseguir, y esas son las oportunidades que se plantean en estos días, sin lugar a dudas. Pues Tacho, se puede decir más alto, pero no más claro. El mercado al final da oportunidades y, como siempre decimos, cuanto más tiempo estés invertido, más te expones a los mejores y a los peores días de mercado. Pero las rentabilidades vienen en los días mejores. Eso siempre está claro. Pues Tacho, te agradezco muchísimo que hayas querido estar con nosotros, analizar la actualidad en el día de hoy, y seguiremos contando contigo y con Santa Lucía M para tratar de descifrar estos arcanos de mercado que tanto nos cuesta entender en algunas ocasiones. Por supuesto, cuando queráis, y sobre todo en estos días, que es cuando hay que estar con los ahorradores. Muy bien, Tacho, pues un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Ahora de irnos a los servicios informativos de radio, vamos a escuchar todas las noticias de la una y regresamos. Seguimos analizando Con Ánimo de Lucro todo lo que está pasando, también en clave monetaria. Hemos tenido a Rubén Folguera, pero ahora vamos a tener a Daniel Fernández a la vuelta del boleto. 1:05, 12:05 en Canarias. Seguimos Con Ánimo de Lucro, seguimos en directo y seguimos analizando efectos de todo lo que estamos viviendo durante estos días en el mercado, desde que el día de la liberación, como le quiso llamar Donald Trump, decidió declararle la guerra arancelaria al mundo entero, con un especial objetivo en China, pero al mundo entero, y todo está teniendo una serie de consecuencias que tenemos que analizar, sobre todo para saber de qué manera nos puede afectar a todos nosotros. Y para eso tenemos ahora mismo el placer de poder hablar con uno de los mejores analistas del momento en materia también monetaria. Él es profesor de la Universidad de las Hespérides y amigo de esta casa, Daniel Fernández. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Luisfer? Pues muy bien y encantado de estar aquí contigo, hombre. Un placer tenerte y creo que además es especialmente interesante poder hablar contigo porque creo que más allá de la batalla arancelaria, más allá de los problemas monetarios que estamos observando, de los problemas bursátiles que estamos observando, de los vaivenes de los mercados, del dinero que se está perdiendo en bolsa, del nerviosismo que está afectando a determinados sectores y empresas, digamos que por debajo de todo el fuego de artificio que estamos viendo, también estamos observando una guerra monetaria que puede llegar a ser todavía más pupa que la propia guerra arancelaria. Y yo quería que nos ayudaras a entender, Daniel, todo lo que estamos viviendo en este sentido. Sí. De hecho, joder, me lo has quitado de la punta de la boca, porque yo lo que te iba a decir es que hay una guerra a varios frentes, y la que salta en todos los pues, titulares es la guerra arancelaria, la guerra económica, si lo quieres ver así, pero tenemos una guerra financiera también desarrollándose en tiempo real.
Y entonces, bueno, aquí la pregunta es quién va a sostener más la capacidad de guerra, quién tiene más músculo financiero. Hoy se están rompiendo más cosas en el mercado financiero, todos los días se rompe algo en el mercado financiero, hoy se está rompiendo el mercado de divisas, el dólar se está hundiendo y la pregunta es qué está ocurriendo, cómo puede ser que el dólar se hunda. No es la primera vez que el dólar se hunde, pero desde luego si es la primera vez, no es la primera vez, pero desde luego es muy raro que se hunda el dólar a la vez que se hunde la bolsa, a la vez que se hunden las acciones, porque típicamente el dólar es un lugar donde los capitales se refugian cuando hace frío, y ahora mismo hace mucho frío ahí fuera en el mercado financiero y los inversores no solo nos están refugiando en dólares, sino que están huyendo de dólares. Pero no solo los dólares, están huyendo en dólares y en el activo refugio por excelencia, que es la deuda pública norteamericana. Se pensaba, y de hecho era posiblemente de las estrategias de Trump, que bueno, en el momento en el que hubiera un jaleo monetario y financiero mayúsculo, pues las acciones se caerían lo que se tuvieran que caer, pero al menos los bonos subirían de precio, el tipo de interés bajaría el tipo de interés de la deuda pública norteamericana. Y bueno, pues a lo mejor era una estrategia. Muchos estaban especulando sobre la estrategia de Trump para endeudarse o refinanciar más bien la deuda, el regalito en trillones de euros que le habían dejado, billones en europeos, en deuda que le habían dejado los demócratas. Y bueno, pues eso era una posibilidad. El problema es que esa posibilidad no está ocurriendo. Los bonos de Estados Unidos también están desplomándose. Y aquí hay muchas posibilidades de por qué está ocurriendo esto. Puede ser que China simplemente esté atacando, esté de alguna manera vendiendo bonos o vendiendo dólares. Como si no hubiera un mañana, ¿no? Que es quizás lo que más se está especulando. De hecho, eso está pasando, pero no sabemos si está pasando por pura guerra como tal o porque el yuan lo está pasando también muy mal. El yuan se está depreciando muchísimo en los mercados, es la otra gran moneda que se está depreciando. La única moneda que se deprecia ahora contra el dólar es el yuan. Es decir, el dólar se está depreciando contra todo y el yuan se está depreciando contra el dólar. Entonces, ¿cómo mantienes o cómo consigue mantener de alguna manera China el yuan a flote? Pues vendiendo activos. ¿Y qué activos vendes? Los activos que tienes, que tiene unos cuantos, los activos que tienes en el mercado de capitales concreto, que es el de deuda pública norteamericana. Entonces, claro, todo esto no sabemos si está atacando Pekín específicamente vendiendo o simplemente está defendiendo de una posible huida de capitales, de una posible depreciación mayúscula del yuan, que por cierto el yuan está en niveles, ahora mismo en niveles del año 2007, es decir, una depreciación bastante importante con respecto a los últimos años. Entonces, claro, tenemos un panorama entretenido, cuando menos, por no decir muy, muy complicado. Ahora te preguntaré los efectos que puede tener esa depreciación tan importante del yuan, o qué pasa si se sigue devaluando desde este momento, pero antes quería preguntarte sobre la del dólar. ¿Por qué te quiero preguntar especialmente la del dólar? ¿Podría ser quizá la única victoria que podría haberse apuntado Donald Trump desde que ha arrancado con toda esta, pues no sé si llamarlo política, llamarlo, como lo he hecho en otras ocasiones, bravuconadas, o en fin, toda esta deriva que ha iniciado declarándole la guerra comercial a todo el mundo? Porque una de las cosas con las que se especulaba, sobre todo cuando llegó al poder, era, y así lo hemos comentado en más de una ocasión, al señor Trump le conviene generar inflación, le conviene devaluar el dólar, porque lo que debe es muchísimo, y cuanto más devalúe el dólar, digamos que mejor capacidad de pago va a tener. Recordemos que la inflación al único al que le interesa generalmente es al que está muy endeudado, ¿no? Como el caso americano. Claro, sí, pues puede ser que le interese eso, pero no estoy tan seguro, porque lo que está viendo es una liquidación un poco desordenada de dólares, y lo que se está poniendo en duda, creo, es si el sistema monetario cambia de aquí a futuro, ¿para qué nos van a servir los dólares? Es decir, estamos en un momento, en un impasse un poco complicado, donde nadie sabe cómo vamos a intercambiar dentro de 3, 4, 5 años. Si el patrón dólar se mantiene y si se mantienen las promesas de Trump de generar un superávit o al menos de dejar de tener ese déficit fiscal brutal, que yo creo que cada vez es menos probable esto porque Musk cada vez tiene menos poder dentro de la administración norteamericana, pero si esto ocurre, de alguna manera lo que esperaríamos es todo lo contrario. Lo que esperaríamos es que el dólar se aprecie, no se deprecie, es decir, va a haber una escasez de dólares, no una abundancia de dólares como la que estaban generando los demócratas. Pero claro, si ahora está en duda
que pues el sistema financiero mundial siga teniendo como base al dólar, o pueda seguir teniendo como base al dólar en el futuro y como base a la deuda pública norteamericana, pues es posible que el dólar tenga un valor que sea una pequeñísima fracción del valor que tiene hoy en día. Y si eso es así, pues cuidado, no quiero decir que esto vaya a ser así, ni mucho menos, hay mucha incertidumbre sobre el futuro, pero si esto es así, lo que estaríamos presenciando sería una liquidación masiva de dólares para protegerte de alguna manera. Y de hecho, creo que parte de esto lo estamos viendo, porque lo que ha habido es igual que cae el índice del dólar, está subiendo muchísimo el índice del euro. Es decir, curiosamente el euro está trayendo esa función que no había hecho desde hace muchísimo tiempo. El euro está trayendo capitales de alguna manera que buscan seguridad, pero también el oro. El oro está subiendo, más allá de unos pequeños caídas que hubo, probablemente por algún margin call ahí, de gente apalancada en los primeros momentos en los que se enunciaron los aranceles recíprocos mal llamados recíprocos de Trump, pero ahora está subiendo como nunca. Incluso Bitcoin, que había tenido también una caída bastante fuerte, se ha recuperado gran parte. Por lo tanto, cuidado, porque el mercado, más allá del pánico inicial, el mercado ahora sí está empezando a hacer alguna diferenciación entre activos y no está eligiendo ni la deuda americana ni el dólar, y esto puede ser problemático para el futuro del futuro monetario internacional, porque podría cambiar. Pues ahora te pregunto por el yuan. Si sigue este camino, esta senda, y continúa depreciándose, ¿cuál es el verdadero riesgo que tenemos bajo los pies? Pues esto es otra de esas preguntas complicaditas que me estás haciendo así rápidas. Bueno, así a bote pronto, si estamos así a punto de comer. En la hora del vermú. Quizás se contesta mejor con el vermú. Bueno, tenemos que ver qué ha pasado también. Se está depreciando el yuan y los bonos de China, el rendimiento del bono chino está cayendo muchísimo, es decir, está subiendo el precio de la deuda. De alguna manera, todos estos aranceles, esta guerra arancelaria, podría tener un efecto muy contractivo sobre la economía de China. China tiene una burbuja inmobiliaria explotando, han tendido de alguna manera a mover recursos otra vez hacia el sector de la exportación, y si el sector de la exportación se le cae ahora porque el mundo se ve y todas estas tarifas y todo este jaleo, pues el mundo se va a centrar o recentrar en torno a un área occidental o algo así, y va a haber dos áreas ahora, pues China no le va a poder vender a Occidente. Estoy haciendo una hipótesis, no digo que esto vaya a ser el final del mundo, el final de todo este jaleo, pero es una posibilidad que no estaba encima de la mesa hace un par de semanas. Claro, eso significa que viene recesión en China. Y si viene recesión en China, los bonos lo están adelantando a la recesión y se está cayendo mucho la rentabilidad del bono chino. Añadido a eso, los propios chinos están teniendo una huida del propio yuan, es decir, están vendiendo en masa yuanes, y como he contado antes, pues la moneda se está depreciando, pero vamos, una depreciación puramente de mercado que posiblemente o muy probablemente el Banco Central chino la está contrarrestando. Es decir, no es que los chinos estén diciendo, bueno, vamos a depreciar la moneda y ya está, ¿no? Curiosamente, y esto es también la otra alternativa que yo te contaba antes, es posible que los bonos de Estados Unidos estén subiendo de rendimiento única y exclusivamente porque se están deshaciendo de miles de millones de dólares de activos el Banco Central chino para defender el propio yuan, que como digo es la única moneda que todavía lo hace peor que el dólar en estos días. Por lo tanto, de alguna manera lo que estaríamos con una potencial recesión, ya no tanto a nivel mundial, que también, sino sobre todo en el gran exportador mundial que sería China, y esos problemas se están traspasando a la moneda y a la deuda pública de China. Y de alguna manera los tiene que defender vendiendo un montón de dólares, pero sobre todo activos denominados en dólares en el mercado. Como digo, un buen jaleo, un buen mejunje que tenemos aquí ahora mismo encima de la mesa. Pues vamos a, Daniel, si te parece y me dejas, seguiré llamándote para que vayamos viendo paso a paso la pinta y la temperatura que va tomando todo este problema, porque insisto, creo que es el gran gigante en la habitación que no estamos tratando por norma general y en tono de mea culpa a muchos medios de comunicación, pero creo que es necesario y fundamental porque, como bien indicabas, puede ser efectivamente la mecha que encienda una gran crisis a escala internacional de tintes similares a los que ya vivimos
vivimos en 2008. Y no digo porque vaya a haber el estallido de ninguna burbuja, sino porque el efecto pueda ser el de la gran desconfianza en el mercado que cierre los grifos del crédito en todo el mundo. Y eso sería una muy mala noticia para todos. Yo también lo creo. Bueno, burbuja, la de la deuda pública, que quizá esa se pincha. Cuidado que esto quizá lo llamemos la burbuja, el pinchazo de la burbuja de la deuda. Oye, pues voy apuntando titulares. Dani, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, Luisfer, hasta luego. Y si estábamos hablando con Daniel Fernández es porque es uno de los grandes expertos en esta materia monetaria, en materia de divisas. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues porque yo sabía que ahora venía Nuria Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para hablar de un podcast maravilloso, el mejor podcast al que se tiene acceso Madre mía. Ahora mismo en España. Ten amigos para esto. Con permiso de Tu Dinero Nunca Duerme, por supuesto, y con ánimo de lucro. Porque a vuestro podcast viene precisamente el analista que acaba de hacernos... Me atrevería a decir que el mejor análisis que se ha hecho hasta la fecha de la situación que atravesamos. Pues sí, nos ha visitado Daniel Fernández. Yo creo que es la tercera vez que viene Economía para quedarte sin amigos. La última vez para hablar de Milei y los datos de ese primer año del mandato de Milei en Argentina. Y esta vez viene a presentar su libro, Dinero, un viaje desde Mesopotamia hasta el Bitcoin, publicado en la editorial Deusto. Y con Daniel pues hablamos del origen del dinero, del sentido que tiene el dinero, de cómo el dinero va unido al avance de la civilización, cómo el dinero te hace posible tener planes a futuro, la diferencia que hay entre el dinero, y por algo se inventó, lo inventaron los humanos por pura necesidad, es un invento, podemos decir, natural, frente al trueque, ¿no? Cómo te permite, pues, a través del dinero y del intercambio de dinero, poder tener un capital, poder ahorrar, poder invertir. Pues todo eso lo desarrolla Daniel en su libro a través de distintas civilizaciones de la historia. Y luego hay una parte que a nosotros nos interesó mucho y que también tocamos en el podcast para también traerlo a la actualidad, que es el futuro del dinero digital. Es decir, ¿qué nos espera en los próximos años? Porque ya sabemos que Europa ha pisado el acelerador, así lo dijo Christine Lagarde, que ya... La famosa CBDCs. Eso es, para ir hacia un dinero digital, un euro digital, que ellos van a darte, es decir, te tienen que certificar que tú eres propietario de ese dinero, y ya sabes que si alguien te valida cualquier cosa, también te la puede quitar. Por supuesto. Entonces, yo creo que es el control total de nuestra, ya no solo de nuestra hacienda y patrimonio, sino también de nuestra propia vida, uso y costumbres. Eso es. Y claro, Daniel, por ejemplo, reflexiona sobre, a ver, como van a tener el control de todo lo que gastamos, porque claro, está todo ya digitalizado y todo además va a partir de ellos y está en sus propias bases de datos, porque yo creo, firmemente que no van a mantener ni la privacidad. Esto no va a ser simplemente emitir el euro a través de unas plataformas como puede ser, o de unos mecanismos como el Bitcoin, no. Esto va a estar controlado por la política. Que esto no va a ser que tú tengas tus Bitcoin y nadie se entera de lo que tú tienes. Es muy distinto al Bitcoin. Y entonces, pues por ejemplo, nos comentaba Daniel que lo mismo llega un momento en que te dicen, uy, mira, tú ya has hecho este año 4 viajes, ya tu huella de CO2 en el planeta está más que no puede ir a más, eso es. Y entonces tú ya no puedes comprar billetes de avión. O te van a hacer la declaración de la renta, para bien y para mal. Como ya tienen todos tus datos, pues ya ellos te van a saber lo que vas a declarar y lo que no. Incluso te pueden acusar de no haber declarado algo. O si a las malas te la hacen mal, también se volverá contra ti. Tú imagínate. Claro, no, eso te iba a decir, que casi se podría agradecer que la Hacienda Pública te hiciera la declaración de la renta, sobre todo porque sabe perfectamente lo que te puedes desgravar, lo que no, y cómo lo harías bien o cómo lo harías mal. Esa información la tienen ellos. Muchas veces tú no, porque no sabes ni conoces exactamente. De eso se trata también, de la opacidad, ¿no? Por eso te dejan hacerla, porque lo que esperan es que te equivoques para poder meterte el dedo en el ojo, multarte y demás. Sí, porque siempre que te equivocas lo haces a posta. Bueno, aquí claro, no hay presunción de inocencia con Hacienda. Eres un presunto defraudador. Eso es, pues lo mismo va a pasar. Entonces, claro, eso supone el control sobre todo, tu dinero, tu futuro, tu propiedad. Te van a decir lo que puedes comprar y lo que no. Van a saber lo que tienes y lo que no tienes. Tú imagínate, te llega la nómina en tu euro digital y ellos también pueden decir qué gastos te quitas antes, ¿no? Bueno, claro. Por supuesto. No, primero las multas y luego ya veremos si tienes para pagar la hipoteca. Exacto. O sea, esto puede ser un control social que yo creo que no nos hacemos mucho la idea, porque es verdad que ahora nosotros ya
no manejamos efectivo. No, y para perdona, Nuria, pero sobre todo para quien piense que esto que estamos diciendo es una exageración. Sí, probablemente eso habrá es. mucha gente, Claro. ya están estos libertarios pensando en que el Estado nos va a decir hasta qué tenemos que gastar primero. Pero es que esto no sucede de la noche a la mañana el primer día. Ni sucede así diciendo, pues ahora os vamos a decir lo que podéis gastar y lo que no. Habrá un problema de que si la capa de ozono se ha resquebrajado por las emisiones, entonces habrá una campaña en la que diga que hay que controlar mucho más las emisiones y de repente habrá alguien que diga, hombre, pues gracias a las CBDCs podemos establecer un control más estricto sobre todos los consumos de CO2 de todos los habitantes del planeta. Entonces habrá grupos de presión que dirán, sí, hágase. Y de repente ese día ya te restringirán tanto la gasolina que puedes consumir o los vatios que puedes consumir en tu casa o el nivel de facturas que puedes pagar. Así es. Y cuando te pases realmente o te multarán o te harán que compres derechos de emisión. Terminaremos comprando derechos de emisión también los propios particulares. Es decir, que ¿hay maneras de empeorar la situación? Sí. ¿Que las tienen pensadas? Sí. La propia Lagarde se le escapó en una conversación en una broma que le gastaron dos humoristas. Una broma que le ha salido muy cara. Muy cara, sí, muy cara, sí. Sobre ello hizo un vídeo Juan Ramón Rayo, es verdad. Sí. Pues sí, es verdad, como decía, pues ya todos pagamos con tarjeta, ya no manejamos mucho efectivo. Entonces yo creo que para mucha gente piensa que esto es como una evolución natural, el euro digital. Pero si ya nos da igual, si ya nuestro dinero está en unos números. No, es que no tiene nada que ver. Porque en este momento, cuando ya tenemos el salto al euro digital, ya sí que van a tener el control de todas tus cuentas, pero es que van a tener también el control de los bancos privados, que esa es otra, que también lo comenta en el podcast Daniel, que esto puede suponer el fin de la banca privada. Evidentemente, porque también los bancos van a estar en sus manos. Claro. Es que ya va a ser el control absoluto por los políticos. Y yo cuando saco este tema, pues en conversaciones con amigos, no sé si a ti te pasa, pero yo creo que la gente valora poco su libertad. Sí. O le parece que porque no le te da roben... importancia, ni cree que Claro. esté en riesgo. Yo creo que sobre todo no creen que esté en riesgo. Piensan que porque cedas un poquito no vas a cederlo todo. Pero es que sabemos que el político es insaciable. Y cuando cedes un poquito, ellos interpretan que eres capaz o estás dispuesto a ceder todo. Y bien lo vimos en la pandemia, con los estados de alarma. Que ya fue el encierro físico absoluto. Y que ya controlan muchos espacios de nuestras libertades, nos han cercenado otros muchos y pues es el ejemplo de la rana en el agua caliente cociéndose poco a poco. Eso es. Ya hemos empezado por algo que yo, fíjate, que no manejo nada efectivo, pero quiero mi libertad para poder hacerlo. Pero que ahora te limiten los pagos a 1.000 euros, a mí eso me parece una barbaridad. Lo es. Es que no va a haber ya privacidad en lo que te gastes tu dinero. No, ya no la hay, por supuesto que no. Y la privacidad es importantísima. Y además se establece mediante la presunción de culpabilidad, no de inocencia, porque se establecen esos límites entendiendo que si los sobrepasas en el pago en efectivo, lo que estás haciendo es tratando de ocultarte ante Hacienda para no declarar los impuestos. Se ha hecho un relato alrededor del pago de impuestos en España que es absolutamente terrorífico. Terrorífico. O sea, se tiene peor consideración social a alguien, ya no que haya defraudado, sino que a lo mejor se ha despistado en su declaración o hizo las cosas como legalmente lo eran hace unos años y luego se cambió de criterio. A esa persona se le tiene peor consideración social que a un asesino de la banda terrorista ETA que ocupa un espacio en el Parlamento. Y eso es una verdad como un templo que no debería permitir un Estado como el nuestro. Recordamos en el podcast también el caso de los camioneros canadienses, no sé si te acuerdas, también en pandemia, que se les congelaron las cuentas. O sea, un político dijo que esa gente que tenía su dinero fruto de su trabajo en un banco privado ya no lo tenían hasta que no les hicieran caso al gobierno de Canadá. O sea, es que es alucinante. Es algo que yo creo que no somos conscientes de lo que nos puede venir. Y por eso yo creo que tenemos que defender muchísimo, fíjate, el dinero en efectivo. Desde luego muchísimo. Que sí. Yo le decía a Domingo que a mí, en mi caso, incluso me viene bien. Voy a hacer un ejercicio de aquí al verano. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando salgo del cajero los 50 euros se me vuelan. Y soy más consciente de lo que me gasto. No sé si te pasa. Pero con la tarjeta, incluso de cara a nuestros hijos, claro, nuestros hijos también tienen la idea, porque nosotros sabemos ya lo que es efectivo, pero las próximas generaciones, imagínate, de que rimas la tarjeta y que eso es un saco sin fondo, como decía mi abuela. Claro. No. Es que los niños también tienen que saber que el valor es físico, que el valor tiene un dinero.
¿Cuál es la función del dinero? Exactamente. ¿Cuál es la función de un precio? Eso tiene que... Pero es verdad que, fíjate, yo que soy un gran defensor también del efectivo, no practico con el ejemplo. Y cada día me encuentro más gente que sí lo hace. Sí. Entonces, que hay que pagar, venga, pues ¿cuánto ponemos cada uno? Y de repente ves que saca ahí todos los billetes y todo es cuenta y pues esto para ti. Y digo... Me da envidia. ¿Por qué? Pues porque yo debería hacerlo, pero reconozco que es tan cómodo ir con la tarjeta o con las tarjetas las tenemos en todas partes. Es muchísimo más cómodo y más rápido hacerlo de esa manera. Pero eres mucho más consciente cuando te estás soltando esos billetes. Estás diciendo, ay madre, que ya me he quedado. De lo que es el dinero. ¿Cuánto de lo que me han ganado? durado estos 100 euros? Pues eso es. Y luego otra cosa que puede también decidir Christine Lagarde es que a lo mejor tu dinero en un momento puede ir para la deuda que tiene Europa y la política. Que eso también se puede producir. Eso o para gasto en defensa, que ahora está muy de moda el tema. Y dirán, ¿pero cómo van a hacer eso? No, es que tienes un impuesto que directamente ya te voy a quitar de tu cuenta, que va para defensa, o que va para la deuda, o que va para no sé qué país. Y la gente se pregunta, pero eso es imposible. Sí, esto es China. Y a mí me dan ganas de decir, pero no están expropiando el usufructo de las viviendas a aquellos a quienes se las ocupan. No, el Estado no te deja echar al ocupa porque tienes que cumplir tú, con tu vivienda, la labor social que él quiere prestar. Sí. Y te has quedado sin casa. Durante 2 años, 3 años, 5, los que sean, te has quedado sin casa. Y esto es así. Con lo cual, hoy, tener vivienda, pues sí, es tuya hasta que el Estado hasta que alguien diga lo contrario. Eso es como la pensión. Exacto. Es como Nadie sabe lo que va a cobrar de pensión. Oye, pues interesantísimo el capítulo, ¿no? Sí, con porque Daniel. Como además primero es la introducción sobre su libro y sobre el origen del dinero, fíjate que yo ya muy reacia a estos programas del dinero, creo que llevamos 8. Porque a mí el dinero que me gusta es gastarlo, que es poco liberal y poco capitalista, esto del gasto, aunque siempre pues ahora vamos se a confunde gastar capitalismo con consumismo. Vamos a gastar tiempo, en el caso de Economía para quedarte sin amigos, no es gasto, sino inversión en tiempo. Vamos a recordar a la gente cuándo lo puede escuchar y dónde. Pues a partir del sábado en todas las plataformas de podcast y el domingo aquí en Es Radio a las 12 de la noche. Bueno, pues y no hacemos descanso por Semana Santa. Hombre. O sea, esta semana tendremos un podcast y la que viene también. Mira, como tu dinero nunca duerme. Aquí nadie duerme. Aquí no descansamos. El dinero nunca descansa. Nuria Richard, muchísimas gracias. Gracias, Luis Fer. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más, una semana más. Pásenlo muy bien, disfruten el fin de semana y les espero aquí, sin falta, el lunes a las 12. Sean muy felices, amigos. Es Radio Libre Mercado, 105.7 FM.